esta enseñanza la he titulado La persecución y el poder del Espíritu. La persecución y el poder del Espíritu. Así que seguimos con el poder del Espíritu, pero vamos a ver unas cuantas cosas distintas que en este caso el libro de los Hechos nos narran también. Cómo va, recordemos, el libro de los Hechos nos narra cómo avanza el Evangelio. Después que Jesús dice, sus discípulos le serán testigos y que predicarán el Evangelio en todas partes del mundo, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Entonces, en esta predicación constante del Evangelio, en esta extensión del Evangelio, también los discípulos enfrentarían persecución. No iba a ser una tarea fácil, pero por la otra parte iban a tener ellos el poder del Espíritu Santo para poder predicar ese Evangelio de Jesús. Entonces, vemos el gran contraste entre la persecución que enfrentan de hecho, empezó con Jesús la persecución. Cuando Jesús estaba en la tierra, durante su ministerio aquí en la tierra, de 3 años aproximadamente, él fue perseguido, hasta que por fin lograron matarlo. Pero es el plan de Dios, eso lo sabemos. Pero humanamente vamos a decir que lograron matarlo. Y él ya había dicho, si a mí me persiguieron, no creen que ustedes no los van a perseguir. Ustedes sí los van a perseguir. Pero entonces, él les dice antes de ascender, que ellos iban a recibir poder para hacerles testigos en todas partes del mundo. Y así fue. Así fue, eso se cumplió. Pero también se cumplió la parte de las tribulaciones, de la persecución. Y entonces, en este fragmento del libro de los Hechos, del 5 al 9, quisiera que viéramos todos cómo va evolucionando, cómo va avanzando esta persecución, pero cómo también a cada paso el poder del Espíritu Santo va venciendo cada cosa que va sucediendo, cada persecución que le sobreviene a los discípulos. Y quisiera tomar como punto culminante en este pedazo precisamente el capítulo 9, que es la conversión de Saulo. La conversión de Saulo, quizás uno de los pasajes más fascinantes del Nuevo Testamento, es la conversión de Saulo. Pero la conversión de Saulo no es una cosa que salió así de la nada, y el personaje de Saulo no es un personaje que surge de la nada tampoco, sino que ya Lucas, en su magistral narrativa, nos presenta el personaje de Saulo haciendo algo, después haciendo otra cosa, y después finalmente sucede la conversión. Entonces, sabemos que el Saulo es el apóstol Pablo. Él cuenta después en sus cartas cómo él era perseguidor de la iglesia, en fin, y lo hacía por ignorancia, porque no estaba alineado con la verdad de Dios, aunque él pensaba que sí. Todo eso lo cuenta Pablo en sus cartas después, de su experiencia y de su experiencia de conversión. Entonces, hagamos eso, miremos cómo va algunos de los detalles, solamente algunos, de los capítulos 5 al 9. Entonces en el 9 vamos a desarrollar un poquito la conversión de Saulo. Sí, del 5 al 9, porque en el 5 quedamos en que el Señor hizo juicio sobre Zafira y Ananías, un matrimonio que quiso, vamos a decir, imitar falsamente a los que estaban siendo extremadamente generosos dentro de la iglesia. Personas que estaban vendiendo propiedades inclusive y diciéndole a los apóstoles, mira Pedro, aquí tengo tanto del dinero que vendí de un terrenito que tenía, qué sé yo. No dice específicamente, pero vendían propiedades y las ponían todo delante de los apóstoles y con eso alimentaban a las viudas y con eso hacían obras. O sea, ninguno de ellos pasaba hambre, dice. Y eso fue maravilloso. Entonces esta pareja, Zafira y Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo para hacer lo mismo. Pero entonces, en vez de decirle a Pedro, mira, este es el precio, vendimos un terreno y queremos darle esto a la congregación, para el ministerio, qué sé yo, dijeron, no, queremos darlo todo. Era mentira, no era todo. Entonces Pedro dijo, ¿cómo has hecho esto? A los dos se lo dijo. Y uno cayó primero y el otro cayó después, muertos. ¿Por qué? Porque le mintieron a Dios, dice Pedro. No tenían que hacer eso. Ellos eran los propietarios del terreno
de la propiedad, cualquiera que sea, y eran también los propietarios del dinero. Si no la vendían, se quedaban con ella, la propiedad. Si la vendían, el dinero era de ellos. Si querían donarlo, ¿por qué tenían que decir mentiras acerca de la cantidad? Hubieran dicho, mira, queremos dar tanto. Bueno, y ahí está. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros. No estar mintiendo, mira, voy a dar tanto de mi salario, que sea. Pero ¿y si no es verdad? Eso no tiene que hacerlo. El dinero, Dios se lo dio a usted y usted lo administra. Usted es responsable por administrarlo de verdad, o sea, conscientemente. Y no debe estar mintiendo, ni yo tampoco, acerca de cuánto damos para la obra de Dios, cuánto damos para bendecir a un hermano que es pobre o que no tiene. Ese tipo de mentiras. Ninguna mentira en realidad debería ser. Pero en específico, por lo que estamos viendo, tampoco este tipo de mentiras. Después de esto, cuentan que los apóstoles siguen haciendo señales y maravillas. O sea, a pesar de este problema que hubo de mentira a Dios, los apóstoles siguen haciendo señales y maravillas. Y dice que mucha gente del pueblo no se atrevía a unirse a ellos por las grandes cosas que hacían en el nombre de Jesucristo. Pero había admiración porque se sabía que Dios estaba con ellos. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense, ese es el versículo 15 del capítulo 5. Así, hasta eso pasaba, que pasaba Pedro y los enfermos que se cubrían con su sombra sanaban, nada más que con eso. Recuerden, todo esto es para la gloria de Dios. Y Pedro nunca quiso ser alabado por nada de esto. Pedro lo dijo en más de una ocasión que eso no era para la alabanza de él. Y así mismo debemos hacer nosotros cuando Dios nos use para lo que sea. Esto no es problema, esto no es cosa de nosotros. Esto no es por el gran poder que yo tengo, ni por lo santo que yo soy más santo que nadie, yo no cometo ningún pecado, por eso es que Dios me usa. Eso no es por eso, eso es porque Dios simplemente nos ha separado para su servicio y simplemente Él quiere utilizarnos para ese tipo de cosas, pero no que lo merezcamos, porque en un principio el Evangelio de Jesucristo se trata de eso, que no lo merecíamos. Entonces continúa Lucas narrando que Pedro y Juan son perseguidos a la mitad del capítulo 15. Son perseguidos y son llevados, dice el 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, los apóstoles fueron puestos en la cárcel. Y dice, y cuando les dijeron que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús, dice el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, la predicación de Jesucristo era verdad. Y ellos tenían que obedecer a Dios en ese mandamiento que les dio. Ellos tenían que seguir predicando a Cristo y no podían guiarse porque ahora los líderes religiosos del momento le dijeran, no pueden predicar en el nombre de Jesucristo. Yo, ¿cómo no lo voy a hacer si yo vi que Jesucristo fue sacrificado y después resucitó y después ascendió? ¿Cómo no voy a decir esa verdad? Que es la verdad, el poder de salvación, el poder de Dios para salvación. ¿Cómo no lo voy a decir si Jesús mismo me ha encomendado predicar su evangelio a todas las naciones? Entonces, ahí mismo Pedro da un discurso precisamente predicando el evangelio, ¿verdad? Predicando el evangelio. Y querían matarlos, dice. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué? Porque dentro de la predicación estaba el hecho de que los líderes religiosos, fundamentalmente, se confabularon para matar a Jesús, humanamente hablando. Entonces, eso estaba dentro de la predicación del Evangelio en ese momento. Y eso los enfurecía a ellos, porque inclusive llegaron a decir, no, es que ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y yo, pero ¿será posible? Es que la sangre de ese hombre está sobre ustedes. Es que ustedes se confabularon para matarlo. Lo planificaron durante tiempo hasta que por fin, vamos a decir entre comillas, lo lograron. ¿Cómo van a decir ahora que no quieren que la sangre del hombre esté sobre ustedes? Está sobre ustedes. Cuando usted y yo cometemos un pecado, la culpa de ese pecado está sobre nosotros hasta que nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, ya ahí está. Digo, si hemos recibido a Cristo.
Porque si no hemos recibido a Cristo, lo primero es recibir a Cristo. Él perdona todos los pecados. Pero la culpa está sobre las personas hasta que se arrepienten. También está claro que Cristo perdona todos nuestros pecados. Cuando hemos venido a Él, Él perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso está claro. Pero también está claro en la Biblia que el Espíritu nos convence de que tenemos que arrepentirnos de ciertas cosas que hacemos, ciertos pecados que cometemos. ¿Saben? Entonces siguen los apóstoles, en esa ocasión los soltaron, pero después de azotarlos, quiere decir que fíjense cómo sigue la persecución, y en el medio de la persecución, que inclusive contiene agresión directa física a los apóstoles, fíjese, como dice el versículo 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio de los líderes judíos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con mayúscula, dice en la Biblia. O sea, ellos se sintieron gozosos porque los castigaron físicamente por causa de Jesucristo. Eso es tremendo. ¿Cómo entendemos ese tipo de cosas? Solamente espiritual, de forma espiritual. No hay forma humana de entender una cosa como esta. Si usted no entiende esto, usted debe crecer más en Cristo si es cristiano. Y yo también. Porque inclusive a mí también me cuesta trabajo a veces entender que una persona sufra daño físico en manos de otro por la persecución que está enfrentando y por predicar el Evangelio y que se sienta gozosa. Santiago mismo dice, no se extrañen cuando les sobrevenga persecución. De hecho, siéntanse gozosos por eso. Y Pedro también lo dice. Es que ya ellos lo sufrieron anteriormente. Por eso en las cartas de ellos le dicen a los creyentes, siéntanse gozosos, porque ellos también se sintieron gozosos cuando les sucedió. ¿Sí? Esto es lo lindo del Evangelio, que los que predicaban a Cristo no predicaban teóricamente, sino que es que ellos ya habían vivido todas esas cosas. Y así también nosotros, aunque inclusive llevemos poco tiempo de andar con Cristo, no debemos predicar una cosa y vivir de otra manera. Eso no se hace. No se hace. En este proceso de persecución, otra cosa que hacen es arrestar a Esteban. Esteban, uno de los 7 diáconos, servidores que eligió la congregación para servir mesas para las viudas, pues Esteban estaba predicando poderosamente. Y también, como mismo habían agarrado presos a Pedro y a Juan, y los habían azotado, también a Esteban lo agarraron y dijeron, mira, ese está predicando cosas. Y para agarrarlo dijeron, es que está hablando mal de Moisés. Imagínese usted, Moisés, el que le dio la ley, o sea, a quien Dios le dio la ley y quien pasó la ley al pueblo en nombre del Señor. Si usted habla mal de Moisés, usted está en contra de Dios. O sea, eso fue lo que dijeron acerca de Esteban. Es que él está hablando mal de Moisés. Pero Esteban, dice aquí el capítulo 7 cuando empieza, defensa y muerte de Esteban. Que sí, a Esteban lo apedrearon, lo sacaron del pueblo y lo apedrearon. Hicieron como con Cristo, ¿verdad? Lo sacaron y lo mataron, claro, fue distinto. A este hermano lo apedrearon simplemente. Resulta que Esteban, el discurso de Esteban, la defensa de Esteban, fue una predicación del Evangelio, pero con tremendo conocimiento bíblico. Claro, no es extraño que un judío conozca la historia de su pueblo y que pueda, como hizo Esteban, decir, ok, ahora les voy a contar la historia. Pero esta historia, resulta que estos líderes también la conocían. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la manera en que Esteban cuenta la historia y la manera en que los líderes judíos conocían la historia? Porque son los mismos acontecimientos, vamos a decir. Pero no le sucede a usted que ha habido un hecho histórico X en la historia de la humanidad, que ha habido personas que lo han interpretado de una manera y otras personas que han dicho, no, eso no es correcto. Eso es más o menos lo que sucedió, pero eso no fue así. Eso sucedió de esta manera y esta persona es mala. No, esto sucedió así y es buena la persona. Esteban estuvo, al parecer, en contra de la manera en que ellos leían su Biblia, el Antiguo Testamento. Y Esteban lo que dijo fue al final. Esteban empezó desde que el Señor escoge a Abraham. Abraham y lo saca y después la tierra de Egipto, la esclavitud en Egipto. El Señor lo saca de Egipto por mano de Moisés. Y Moisés entonces va al desierto porque mató a un egipcio. Y después
después de 40 años lo llama el Señor y los saca de Egipto, los tiene por el desierto, qué sé yo, pero Esteban está haciendo énfasis en la desobediencia de Israel. Los líderes de ese momento no hacían énfasis en la desobediencia histórica del pueblo de Israel. Que no es que ahora yo quiera acusar al pueblo de Israel de desobediencia a Dios, simplemente que cuando usted va a los profetas, usted lo que ve es desobediencia tras desobediencia. Y usted ve a los profetas cómo le dicen cosas al pueblo judío en nombre de Dios, que usted y yo nunca nos pasaría por la cabeza decirlo. Pero el Señor lo que le dice al pueblo judío es horrores. Usted puede leer los profetas, son horrores lo que le dice. Hasta prostituta le dice a Israel, porque se han prostituido con otros dioses. Porque recuerde, la fidelidad a Dios no era negociable, ahora tampoco. Pero hasta prostituta le dice a Israel, porque yo he sido un esposo para ti, porque no en el sentido que vemos esposo, en el sentido sexual ni nada de eso, sino que lo ha protegido, lo ha guiado, le ha dado todo su apoyo y lo ha escogido para tener una relación íntima con Israel. Sin embargo, Israel en muchos momentos se desvió. Y ese tipo de predicación, cuando usted lee el capítulo 7 de Hechos, esas cosas son las que dice Esteban. Inclusive, en el versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ya hablamos un día de la circuncisión del corazón, ¿se acuerdan? Pues es lo mismo que los profetas dicen. Esteban no está diciendo nada que los profetas no hayan dicho en su tiempo, nada. Pero ellos lo tenían como una blasfemia. Porque dice que estaba hablando mal de Moisés. Mira, cuando usted no está alineado con el Espíritu de Dios, usted y yo no estamos pensando de otra manera. Conocemos las Escrituras, pero nuestro corazón está en una posición que no es la correcta. Nosotros empezamos a hablar una cantidad de cosas acerca de Dios y de su palabra y del Evangelio, y que es la historia, o sea, es eso lo que habla la palabra, pero no fue así como pasaron las cosas. Y ese fue el problema con ellos. Y cuando ellos escucharon que Esteban repetía prácticamente el discurso de los profetas, ellos se ofendieron por eso. Pero el problema es que los profetas, así fue como hablaron. Cuando hubo problemas espirituales en el tiempo de los profetas, así fue como los profetas hablaron. Y en ese momento había grandes problemas espirituales. Para empezar, había 2 sumos sacerdotes. ¿Qué le parece eso? Claro, había uno solo, que era el yerno, y el suegro es el que se encargaba de todo tras bambalinas. Él era el que él era el que hacía, el que dirigía todo lo que sucedía ahí. Pero había puesto al yerno entonces para él seguir siendo el sumo sacerdote, teniendo el poder sacerdotal. Entonces eso es una corrupción. Y no era la más grande que había entre ellos. Entonces ellos no querían escuchar nada de esto. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque no oyen, no solo no sienten, no tienen el corazón de la manera, en la posición correcta, sino tampoco escuchan la palabra de Dios. No escuchan que el Espíritu les está diciendo están mal. Que a nosotros nunca nos pasa eso. Y si nos pasa, que Dios nos ayude y que tengamos la disposición de enderezarnos, ¿verdad? Dice, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, esto no le gustó. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Con mayúscula, está hablando de Jesús. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Se dan cuenta de toda la reprensión tan férrea, tan dura, que hace Esteban contra los líderes judíos? Pero es que él no está inventando nada. Simplemente él te está diciendo lo que está viendo en su generación. Entonces, es triste que cuando uno dice lo que está viendo espiritualmente en su generación, se levanten tantas personas diciendo, no, eso no es así. Oiga, Señor, cuando en la generación de uno hay problemas espirituales, los hay simplemente. Y la solución no es esconder los problemas espirituales, es enderezar el corazón delante del Señor. No se puede seguir escondiendo los problemas espirituales. Si cierta iglesia o la iglesia entera o lo que sea está caminando de forma que no es delante de Dios, tenemos que enderezarnos. No podemos estar escondiendo las cosas. No, es que la iglesia del Señor es santa y pura y sin mancha. Sí, claro,
Claro, pero así como el Señor la quiere. No con el pecado, con lo que están dando. Que hay tal pecado y tal otro, y tal otro, y tal otro. Como la iglesia de Corintios. De los Corintios. Que estaba llena de pecados. Todos los pecados que usted pueda imaginar, ahí estaban. Y a veces decimos, no, es que es normal que haya muchos pecados. Mira a los Corintios. Digo, no, mira cómo Pablo le escribió a los Corintios diciendo, no pueden seguir más así. Entonces esa es la idea. Y si lee Apocalipsis, esa es la misma idea del Cristo resucitado cuando le habla a Juan. Y le dice, escríbele a las iglesias. Y les dice, arrepiéntanse. Así que es correcto decirle a las personas que están en pecado, que por favor se arrepientan por lo que más quieran. Por las misericordias de Dios les ruego que se arrepientan. Pero no fue lo que sucedió con estos líderes religiosos. Entonces, Esteban terminó apedreado. Fíjense que aquí aparece, en los últimos 2 versículos, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cuando Esteban dijo anteriormente que veía al Hijo de Dios sentado de los cielos abiertos y el Hijo de Dios sentado a la derecha, no, de pie dice, y el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, blasfemia, blasfemia, blasfemia. Pero es que eso es lo que estaba viendo Esteban. Eso es correcto. Pero para ellos eso era blasfemia. ¿Cómo usted se dice seguidor de Dios y usted interpreta totalmente de manera contraria la enseñanza de Dios? Ahí hay un problema espiritual bien grande, bien grande. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué quiere decir? Murió. Como dijo Jesús de Lázaro. Su amigo Lázaro, cuando su amigo Lázaro, le dijo a los discípulos, Lázaro duerme. Y le dijeron, bueno Señor, ¿y cómo es? No, déjenme explicarles. Quiero decir que está muerto Lázaro. Bueno, es lo mismo con Esteban. Ese dormir significa eso, que Esteban murió. Entonces, dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Eso fue antes de apedrearlo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, ahí aparece Saulo. En el apedreamiento de Esteban aparece Saulo. Saulo, miembro de uno de los fariseos de más renombre, al parecer, conocedor de la ley de punta a cabo, conocía más Biblia de lo que usted y yo vamos a conocer en toda nuestra vida. Aunque claro, era el Antiguo Testamento, que era su Biblia todavía. No había Nuevo Testamento. De hecho, él escribió por lo menos un tercio del Nuevo Testamento. Por lo menos un tercio del Nuevo Testamento lo escribió Saulo de Tarso. El maestro Saulo. El apóstol Pablo. Entonces, dice el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Después que dice que Esteban durmió, dice, y Saulo consentía en su muerte. Quiere decir que Saulo de Tarso no estaba solamente presente y dejó que le pusieran las ropas de Esteban a los pies de él, que es una señal prácticamente de apoyar, ¿no?, que lo que está pasando, sino que Lucas dice exactamente ahí, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Fíjese, Lucas era amigo de Saulo, de Pablo, compañero de viajes. ¿Quién usted cree que le contó a Lucas eso? Lo más probable es que fuera Pablo mismo. Qué tremendo cómo un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo es capaz de contar lo horrible que hizo antes de convertirse y sentir ya paz por el perdón. No se siente orgulloso de nada, pero ya tampoco es culpable de nada. Y eso, si usted no lo entiende, también debe venir a Cristo. Venga a Cristo y lo va a entender. Que aquí todos somos ex pecadores. Todos hicimos cosas horribles un día. No digo horribles socialmente, legalmente. A lo mejor ninguno de nosotros robó nada como tal, así, qué sé yo. Ni ninguno de nosotros tuvo participación en ningún crimen que es castigado por el gobierno de ningún país, nada. Pero moralmente todos somos ex pecadores.
y todos fuimos perdonados por el Señor. No porque nosotros lo merecíamos, sino porque el Señor quiso hacerlo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución. Ahí está la palabra, ¿se dan cuenta? Sigue la persecución, sigue la persecución. O sea, el apedreamiento de Esteban. Antes del apedreamiento de Esteban está el problema de Juan y Pedro, que fueron puestos en prisión y azotados después para ponerlos libres, para ponerlos en libertad. Pero recuerden que la persecución férrea va aparejada con el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. O sea, por mucha persecución que haya, el Evangelio sigue avanzando. Es la idea de Lucas. Eso es lo que Lucas nos quiere decir. Por mucho que persiguieron a esta gente, el Evangelio avanzó de una manera increíble. Así sucedió, así sucedió. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Judea y Samaria, estaban en Jerusalén. Fueron esparcidos por Judea y por Samaria. Eso no se le parece al plan de Jesús. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines del mundo. Bueno, dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sí, ese fue el plan de Jesús. Hubo persecución, pero la persecución sirvió para esparcir a los discípulos. Y ahí donde fueron esparcidos, siguieron extendiendo el Evangelio. O sea, la persecución en realidad tenía malas intenciones contra la iglesia. Y al final, no voy a decir que fue buena, porque ellos no sintieron que fue buena en ese momento. Eso Pedro lo explica también, que las tribulaciones no parecen, o sea, si mal no recuerdo el libro de Hebreos. No se siente uno bien cuando está sufriendo, o cuando está siendo castigado por el Señor o disciplinado. En este caso no fue como tal una disciplina, pero fue una cosa que Dios propició de alguna manera, que hubiera esa persecución, pero sobre todo Dios propició que fueran a estos lugares donde ya Jesús había dicho que Él quería que ellos predicaran. Estas son cosas bien difíciles de entender, pero así sucedió. Lo cierto es que se siguió extendiendo el Evangelio. Ahora, dice el versículo 2, si volvemos antes, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Se dan cuenta? Es una desgracia en realidad. Es una desgracia. No es una alegría que Esteban haya muerto apedreado. Es una desgracia en realidad. Era un hermano de la iglesia. Y era un hermano bien, bien comprometido con el Señor, lleno del Espíritu Santo, porque por eso fue escogido para ser diácono. Y dice el versículo 3 nuevamente, o dice más ahora dice más acerca de Saulo. Ya Saulo no solamente aprobó que mataran a Esteban, ahora él continuó con lo suyo y dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este era Saulo de Tarso, fariseo convencido de que Dios le había mandado actuar de esta manera, conocedor de la Biblia de punta a cabo. Esto es lo que Dios quiere que yo haga, perseguir a esta gente, porque esta gente son blasfemos, están blasfemando el nombre del Señor y diciendo que Jesús es el Mesías. Sabemos que no es así y que tenemos que perseguirlos. Estaba convencido él en su corazón de que eso no era así. Ahora, fueron esparcidos, después nos cuenta Lucas, en Samaria la supuesta conversión de Simón. Sí. Simón, supuestamente un mago en Samaria llamado Simón, vino al Evangelio y dejó todas las cosas que hacía. Pero cuando fueron los apóstoles y él vio a Pedro imponiendo las manos sobre las personas y orando y recibían el Espíritu, Simón dijo, yo también quiero que cuando yo ore por la gente, ellos también reciban el Espíritu. Yo quiero el don ese. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Por poco Pedro lo manda igual que Zafira y Ananías. Por poco va con Zafira y Ananías. Yo creo que fue más duro, más férreo el juicio del Señor con Simón, porque lo dejó en un estado que él, fíjese lo que responde él. Pedro dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, versículo 20, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo.
No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. Le da una opción. Todavía tiene Simón el mago una opción. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Se dio cuenta Pedro que lo que había en el corazón de este hombre era terrible. Terrible. Esto fue quizás un revés del Evangelio en ese momento. ¿Ah? Pero estaba ahí Pedro para reprender eso. Y fíjese el estado en que queda Simón. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Dijo, por lo que más quieran, oren por mí porque yo no quiero que esto me sobrevenga. Que nada de esto me pase, por favor, se lo ruego. Dice el 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ve cómo se extiende el Evangelio todavía. A pesar de los reveses, sigue el Evangelio hacia adelante. Sigue hacia adelante. Ahí cuenta entonces Lucas cómo Felipe, uno de los diáconos, Felipe y el etíope, dice. ¿Por qué? Porque había un etíope que había ido a adorar en Jerusalén y el Señor lo pone, el Espíritu de Dios lo pone cerca del carro donde iba. Sabemos que un carro es tirado por animales en ese momento, no era un carro como los que tenemos ahora. Pero le dice el Señor, únete a ese carro. Y ahí le predica el Evangelio al etíope. El etíope leyendo Isaías 53, imagínense. Estaba leyendo el etíope Isaías 53 y le dice a Felipe, dime, ¿de quién habla el profeta? ¿Y de sí mismo o de alguien más? Y ahí entonces, en ese momento agarra a Felipe y dice, vamos a ver qué dice. Eso es lo que usted y yo podemos hacer. Cuando una persona tiene una duda en la Biblia, dice, oye, ¿qué cosa es esto que dice aquí en la Biblia que yo estaba leyendo? Y yo, vamos a leer, ven. Y ahí esa es la oportunidad de usted y mía para poder introducir el Evangelio, para predicar el Evangelio. Mira, esto se lee así, 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 lo que está diciendo es esto. Y esto todo desemboca en que si usted no le entrega la vida a Cristo, va a tener juicio de Dios. Pero si usted le entrega la vida a Cristo, va a tener vida eterna. Y eso es lo que Él quiere, que usted le entregue su vida. Y más o menos eso fue lo que le dijo, de seguro, Felipe al eunuco, que estaba bien preparado su corazón para recibir a Cristo. Se bautizó inclusive en ese momento. ¿Está? Entonces, después, mueve el Señor a Felipe de ese lugar y llegó a Cesarea. Pero entonces Lucas ahora deja a Felipe y agarra de nuevo a Saulo. ¿Eh? Entonces, lo mismo que estaba, el mismo espíritu de Saulo de persecución a la iglesia, continúa aquí en el capítulo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúsculas, el camino, le decían los del camino, le decían a los cristianos cuando que los del camino, dice, los trajese presos a Jerusalén. Quiere decir que ahora Saulo no solo aprobó el apedreamiento de Esteban injustamente, sino también después se metía en las casas y sacaba a la gente en Jerusalén y los metía presos. Ahora no le bastó con hacerlo en Jerusalén, ahora les dijo a los sacerdotes, denme cartas que voy a Damasco, en Siria. Denme cartas, que los voy a buscar hasta allá, y los voy a traer y los voy a meter presos. O sea, la cosa se iba poniendo peor, y dice Lucas, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Eso no se parece al apóstol Pablo, la verdad. Ese no se parece al manso apóstol Pablo. Entonces, esta es mi idea acerca de la evolución, es lo que quiero, lo que estoy haciendo ahora, la transición que he hecho de contar lo que está pasando, de las persecuciones y el poder del Espíritu. Quería caer aquí en Saulo, ¿verdad? Y quería caer en Saulo como el ejemplo cumbre de el poder del Espíritu en medio de la persecución. Porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia proactivamente, o sea, él se había propuesto ser el perseguidor de la iglesia. Y vamos a ver entonces el poder del Espíritu, cómo vence este problema. Porque este es otro de los problemas que encontró el Señor, supuestamente, vamos a decir entre comillas,
encontró al Señor en el avance del reino. Pero para el Señor no hay problemas grandes. Y lo que nadie esperaba es que este hombre que perseguía la iglesia, de repente tuviera un encuentro muy inesperado, muy inesperado. Quiere decir que la evolución de Saulo empieza por apoyar el apedreamiento de Esteban, después toma parte activa en la persecución del pasaje anterior, después dice que Saulo es confrontado por perseguir a la iglesia. Y aquí viene entonces, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué cosa es esto? Esto él nunca lo había visto, tanto así. Él nunca lo había visto, pero él sabía. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Fíjense que yo puse aquí que Saulo es confrontado por perseguir a la iglesia. Sin embargo, quien se le aparece en el camino le dice, ¿por qué me persigues? Y cuando le pregunta, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿quién será este? Pero yo sé que es alguien poderoso. Esto no es cualquier cosa, dijo. Pensó Saulo, seguro. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú viste, Saulo, todo lo que estás haciendo, todo lo que hay en tu corazón, todos tus deseos de perseguir a la iglesia. Pues es a mí a quien estás persiguiendo. O sea, contrario a lo que tú y los tuyos piensan, yo sí soy el Mesías. Estoy vivo, mírame aquí. Estoy hablando contigo y estoy vivo. Estoy vivo. Y como dijo Pedro en su discurso, y como siempre le dijeron todos los apóstoles, el Señor Dios Padre hizo a Jesús Señor y Mesías. Y el cuño, el sello fue la resurrección. Y ahora estaba Saulo de Tarso experimentando eso. Un encuentro, sí, no lo vio, pero sí vio la luz y oyó las palabras. O sea, él estaba conversando con el Mesías resucitado. El que él decía que no era. Ahora estaba hablando con él. Yo espero que a todos nos suceda eso. Que todos los que no creíamos que Jesús de verdad era el Mesías, un día nos encontremos conversando con él. Qué bendición tan grande. Y humanamente es humillante, pero espiritualmente es la bendición más grande que podemos recibir. Haber dicho por mucho tiempo, no, yo no creo en eso. Y un día encontrarnos hablando con el Señor Jesucristo. Eso es la mayor bendición que podemos experimentar. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, de nada te sirve seguir nadando en contra de la corriente. De nada te sirve. Estás yendo en contra mía, en contra mía, en contra mía. Eso no te es saludable de ninguna manera. Así que el Señor lo confronta por perseguirlo. Porque perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo es perseguir al Señor Jesucristo. Después, de repente vemos que de forma milagrosa, porque estas cosas espirituales son milagrosas, Saulo empieza a obedecer al Señor. ¿Qué les parece? El que hacía segundos, minutos, iba a perseguir a los cristianos, a los seguidores de Cristo, resulta que ahora está obedeciendo a Cristo. Dice, él temblando y temeroso, oiga, el perseguidor dice que estaba temblando y temeroso. ¿Qué le parece? Saulo era a quien le tenían miedo los judíos, los cristianos. Los judíos cristianos le tenían miedo a Saulo. Ahora él tenía miedo. Saulo con miedo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo? De repente está obedeciendo, ya listo para obedecer al Señor. Y así son las conversiones muchas veces. Algunas. Otras son un proceso. Uno va escuchando el Evangelio, hasta que llega un momento en que uno entrega su vida al Señor. En este caso de Saulo fue increíble, increíble. De repente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted sabe lo que significa eso. O sea, dime lo que sea, que yo lo voy a hacer. Es increíble. ¿Y cuántos cristianos no hemos dicho nunca, Señor, qué tú quieres que yo haga? Nos decimos cristianos, pero nunca le hemos dicho al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Sino más bien es, Señor,
Aquí está lo que quiero que hagas para bendecirme a mí. Y dice, y el Señor le dijo, ahora te voy a decir, Saulo, cómo va a ser tu vida completa. No le dijo eso. Y eso a veces nosotros queremos que nos suceda eso, que el Señor nos diga, bueno, Señor, ya me entregué a ti, ahora yo quiero que tú me digas todo lo que me va a pasar y todo lo que tengo que hacer. Digo, tranquilo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, cómo. Eso nada más. Eso nada más. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. El encuentro fue con Saulo. Era para él en ese momento. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, a nadie, perdón. Llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, de repente, Saulo recibe ayuda de un discípulo en obediencia al Señor. No porque él quería, no porque el discípulo dijo, ay, yo siento en mi corazón el deseo de hacer esto. No. Es que el Señor le dijo a Ananías, esto es lo que vas a hacer. Ananías le dijo, Señor, pero bueno, vamos a ver eso. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Parecido a Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Dice Ananías, heme aquí, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo ora, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Israel, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías no está diciendo, Señor, yo no voy a hacer eso, sino él simplemente habla con el Señor. Le dice, Señor, fíjate, tengo este problema. El hombre al que tú me estás mandando es precisamente el que está apresando a todos aquí. Y que se los quiere apresar a todos y mandar para Jerusalén. Es como decir, ¿estás seguro, Señor? ¿Qué quieres que yo haga eso? No está cuestionando el Señor a Ananías. Porque el Señor en ningún momento le dice, Ananías, ¿cómo te atreves a cuestionar mi palabra? De eso nada. Está conversando con el Señor. Espero que todos, cuando tengamos dudas acerca de las cosas, que no entendamos bien cómo funcionan las cosas, que todos le preguntemos al Señor. Como hizo María. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice, María, tú vas a quedar embarazada del Mesías. Y le vas a poner Jesús como nombre y todo. María le dice, no, ¿cómo le parece, Señor? Pero no le dice eso. Dice, bueno, Señor, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no estoy casada. Yo no he tenido nunca relaciones con hombres. ¿Cómo va a pasar eso? Pero ella no le dice, Señor, no, eso no puede ser. Le está preguntando. Ese diálogo es el que Él quiere que tengamos con Él. ¿Ah? Y es válido, es muy válido. Eso nos da crecimiento en el Señor. Entonces, es aquí lo que dice el Señor. El Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiere decir que en este caso, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo no solo es ayudado por un discípulo en obediencia al Señor, sino que luego completa, da su paso final de fe y es bautizado. Ya Saulo no es más el perseguidor, sino es el hermano Saulo. ¿Qué le parece? El que perseguía a la iglesia, el mismo que los que fue y le oró por él para recobrar la vista, el mismo que lo bautizó, hace un momento decía, Señor,
Ese es el que está persiguiendo a todos nosotros. Y resulta que ahora lo estaba bautizando en el nombre del Señor. Ese tipo de casos nos vamos a encontrar nosotros. No digo que sea igual al Saulo, pero vamos a encontrarnos personas que de repente dicen, pero ¿cómo es posible que fulano es que es cristiano? Ay, por favor, ¿no te das cuenta que yo lo vi la semana pasada? Y estaba haciendo esto, aquello, y hablaba así, ¿sabes? Y usted no sabe cómo trata a la esposa, usted no sabe cómo lo que hace en el trabajo, usted no sabe, no conoce al Señor. Usted dice que es cristiano, usted no lo conoce. Digo, no, yo digo lo que es cristiano porque yo vi la conversión. Y he visto los frutos. Y a eso vamos entonces. A eso vamos. Saulo da el primer fruto. Dice el versículo 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Resulta que hay personas que se dicen cristianas, que sirven al Señor Jesucristo, y no soportan estar entre los cristianos. No quieren estar entre los demás discípulos de Jesucristo. Eso es bien raro, fíjese. Cuando usted vea eso, pregúntese qué es lo que sucede. Hable con la persona. Si quiere decirle por qué, quizás hay una explicación. Hay quien ha tenido una muy mala experiencia con algunos cristianos. Pero es la oportunidad de decirle, es que no, la iglesia del Señor es con I mayúscula. Y son todas las personas que han sido salvadas por la sangre del Señor. Y algunos podemos tener ciertos problemas, pero eso no quiere decir ahora que uno tenga que uno no quiera congregarse, que uno no quiera unirse a otros cristianos. Porque es que Jesús murió por todos nosotros y somos un cuerpo, somos un todo, somos un todo. ¿Cómo no queremos pasar tiempo con otros creyentes? Bueno, pues el gran perseguidor de la iglesia, en cuanto se convirtió, ahí se quedó con los creyentes un tiempo, unos días. Algunos días, dice Lucas. Ahora, lo que más llama la atención no es esto, sino lo que sigue. De repente, Saulo pasa de perseguir a la iglesia de Jesús a predicar el evangelio de Jesús. ¿Cómo? Hay gente que se dice cristiano y nunca le ha predicado a nadie de Jesús. Yo sirvo al Señor Jesucristo en la iglesia, ¿no? En la congregación, ahí en el edificio de la iglesia. Porque usted nunca le ha dicho a nadie, el Señor tiene un plan para ti, el Señor. ¿Qué te parece si escuchas la voz del Señor? ¿Qué te parece si sigues al Señor Jesucristo? Nunca le ha dicho a nadie. Nada de eso. El Señor Jesucristo te quiere salvar. Nunca le han dicho nada a nadie acerca de su fe. Sin embargo, dice que el perseguidor de la iglesia, luego de pasar unos días entre los discípulos, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, fue a los suyos, a los mismos judíos en las sinagogas, y les dijo, óigame, el Mesías que esperamos hace siglos es ese que crucificaron. Porque él se levantó entre los muertos, Dios lo levantó. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos. Así se quedan algunas personas con la conversión de otras personas. Atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Exactamente, eso es lo que pasaba. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, les explicaba, trataba de hacerlos cambiar de parecer. O sea, eso que ustedes piensan, que Jesús no es el Mesías, pues sí es. Y le daba argumentos, y le decía, pues sí. Fíjense que no solamente predicaba a Cristo, sino trataba de convencer a la gente de que sí, entiendan que sí. Ahora, no solo pasa de perseguir a la iglesia a predicar el evangelio, sino pasa también de ser perseguidor a ser perseguido. ¿Qué le parece? Hacía unos días estaba él persiguiendo a los cristianos, pues resulta que ahora a él lo estaban persiguiendo. Y dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Lo mismo que él estaba tratando de hacer, respirando, dice al principio del capítulo, dice Lucas, al principio del capítulo 9, dice Lucas, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y resulta que aquí dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, versículo 23.
Resulta que en nada, en unos días, Saulo pasa de perseguidor a perseguido por causa de Cristo. De perseguidor de los discípulos del Señor a perseguido por causa del Señor. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y dice aquí, 2 Corintios 11, 32 al 33. Él después hace el cuento, ¿verdad? Hace la historia de cómo le pasó eso. Y de todas las demás cosas que le pasaron por causa del Señor Jesucristo. Que fueron muchas. Como le dijo el Señor a Ananías, que dice aquí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿cuánto nosotros hemos padecido por causa del nombre del Señor? No sé, hay muchas maneras de padecer. Pero si uno dice, yo no sé qué quiere decir eso de padecer, porque yo siempre he sido cristiano mi vida entera, yo nunca he padecido nada por el nombre del Señor. Yo de verdad, nunca nadie se ha burlado de usted, nunca nadie le ha dicho que usted no debe tener mucho cerebro, porque usted cree en eso, no tiene mucho cerebro. ¿Sí? Nunca nadie le ha dicho, no, ya yo contigo no quiero andar mucho. O te vas del trabajo porque yo no quiero ese tipo de personas aquí. No sé. Nada, nunca le ha pasado a usted. Eso está raro también. Eso es como que no quiere reunirse con otros cristianos. Nunca le ha dicho a nadie que debe creer en Cristo también. Está bien raro todo eso. Este es el testimonio de Saulo. Ese es el testimonio de Saulo. O sea, en medio de la persecución que enfrentaba la iglesia, vemos este testimonio de la conversión de Saulo. Yo diría como la cumbre, el clímax, la cumbre de la persecución y el poder del Espíritu. Porque en el mismo Saulo se ven las dos cosas. Se ve la persecución de Saulo hacia los cristianos y el poder del Espíritu Santo cuando Jesús se le aparece y Saulo es transformado. O sea, se combinan las dos cosas en el mismo hombre. Persecución y poder del Espíritu en Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Entonces, dice aquí, trata de juntarse Saulo con los demás apóstoles en Jerusalén, pero no, que va, eso es demasiado. Ese el otro día estaba persiguiéndonos. No, hombre, no. Bernabé fue el que hizo eso, el que le abrió la puerta para poder reunirse con los demás apóstoles. Y dice después que pasó todo esto de Saulo, dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siguió extendiendo el Evangelio. Se siguió extendiendo el Evangelio. Y las iglesias estaban tranquilas y crecían, se fortalecían. ¿Saben? Entonces, Pedro resucita a Eneas sana a Eneas en Lida y resucita a Dorcas, Tabita o Dorcas. Eso lo vimos hace poco, ¿verdad? Lo pusimos de ejemplo hace poco. Y entonces, quisiera dejar aquí la historia de Lucas, del libro de Hechos, inspirado por el Señor. Porque quiero referirme a Cornelio, capítulo 10. Otra historia maravillosa. ¿Está bien? Quiero empezar ahí, y ya veremos hasta dónde vemos en la próxima. Pero antes de cerrar, quisiera que buscáramos 2 Corintios 12, 10. 2 Corintios 12, 10. No es completamente necesario que lo busquen, es un solo versículo. Pero bueno, 2 Corintios 12, ¿no? Versículo 10. Porque aquí aparece 9 y 10. Capítulo 12, versículo 10. ¿Por qué? Porque quisiera ver, que viéramos, que nos fuéramos, no con la amargura de que, ay, voy a ser perseguido entonces. Ay, qué cosa. No. Mire, Saulo, que es el que vimos aquí, que terminó siendo perseguido, él dice en la carta a los Corintios que son para él las persecuciones. Así que por ahí debemos andar nosotros también, ¿verdad?
Dice, por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Mm? Entonces, fíjese que él antes dice, está hablando del aguijón que tenía en la carne, un padecimiento al parecer, y dice que le había orado al Señor 3 veces, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, es el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando soy débil, soy fuerte, dice. ¿Por qué? Porque si yo soy débil, entonces Cristo obra a través de mí, y esa es mi fortaleza. No mi fortaleza propia, sino el hecho de que Cristo está en mí. Esa es mi fortaleza, dice Pablo. Y en una de las debilidades son precisamente las persecuciones. Y por eso él dice, gloria a Dios por las persecuciones. Eso está muy fuerte. Pero así lo ve él. Así lo ve él. Así que vayámonos con esa idea, entendiendo cómo evolucionó, cómo siguió Lucas contando la extensión del Evangelio, y cómo en este capítulo 9 culminó con la conversión de Saulo, precisamente, el que perseguía las iglesias. Y seamos nosotros también imitadores de Saulo. Si por internet alguien nos está viendo, o a usted no le interesa nada el Señor Jesucristo, o usted conspira en contra del Señor Jesucristo, porque usted persigue a los cristianos y demás, o les hace, se burla de ellos, lo que sea, pues venga al Señor, venga al Señor. Mantenga sus oídos abiertos, porque quizás el Señor pronto le va a hablar. Le va a hablar y va a ser la bendición más grande de su vida, la más grande. Y los que estamos aquí, pues aprendamos más y crezcamos con esto, porque quizás nosotros vamos a ser testigos algún día de que alguien venga así al Señor. Y vamos a ser como Bernabé, que vamos a decir, ven, que yo he visto la verdad de ti, o sea, lo que te ha pasado. Ven, que yo te voy a llevar con los demás hermanos. Y si puede enseñarle, discipularlo, eso es lo principal, eso es fundamental, que lo podamos discipular. Eso que dice Jesús, de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y todo eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, cuando Saulo de Tarso se arrepintió, buena fiesta en el cielo. ¿No? Y después, él siguió creciendo, es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir creciendo. Y si podemos ayudar a otros a crecer, es lo mejor. No tiene que ser a 20 de un viaje, de una vez. Puede ser a uno. Ayudar a crecer a una persona en Cristo. Predicar el Evangelio a uno, guiado por el Señor, no se estrese. Eso no lleva estrés, eso lleva guía del Espíritu Santo. Eso lleva guía del Espíritu Santo. Lleva una carga espiritual por predicar el Evangelio a alguien. Pero la carga espiritual no es un estrés que, ay mi madre, no le he predicado a nadie hoy. No, Señor, ayúdame, simplemente ayúdame, Señor. Y si en nuestros corazones estamos dispuestos, yo creo que de un momento a otro vamos a tener alguna oportunidad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que use esta enseñanza, esta parte de su Escritura, y que nosotros podamos ser instrumentos de Él. Señor, gracias por el doctor Lucas y su historia de cómo tú extendiste el Evangelio, cómo usaste a personas comunes y corrientes, Señor, para llevar el Evangelio hasta donde dijo Jesús, Señor, hasta los confines del mundo. Gracias porque nosotros somos parte de eso, porque en los confines del mundo estamos nosotros, Señor, comparado con Jerusalén. Estamos nosotros en los confines del mundo, aquí llegó el Evangelio tuyo, Señor. Gracias por eso. Gracias por la historia de Saulo y la conversión de él, porque él fue instrumento en tus manos, es cierto. Así hiciste, Señor. Él fue instrumento en tus manos. Y Padre, él escribió, inspirado por ti, gran parte del Nuevo Testamento. Gracias por todas sus enseñanzas, que son guiadas por ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que muchas otras personas sean también guiadas por ti a tus pies, por tu Espíritu Santo. Que no se detenga el avance de tu Evangelio, como ya te has prometido, y que nosotros tomemos parte en eso, Señor. Que nosotros seamos parte de ese avance del reino, y que no nos quedemos sentados esperando a ver cómo el reino avanza, sino que seamos nosotros también instrumentos de eso. Y si hay algún tipo de
en fin, cosas que no nos gusten, si hay algún tipo de persecución, ayúdanos, Señor, danos fuerza y ayúdanos a poner los ojos en el avance del reino, que es lo más importante. Ayúdanos a no tenernos a nosotros en el centro del universo, porque no es así. Estás tú en el centro del universo, Señor, esa es la verdad, y eso es lo que queremos hacer. Es una cosa muy difícil, Señor, pero eres tú quien nos ayuda. Ayúdanos a disponer nuestros corazones a ser instrumentos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén.